En este video vamos a definir a las razones trigonométricas y vamos a ver su aplicación en la resolución de problemas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Bueno, para empezar, las razones trigonométricas se pueden utilizar para calcular los lados desconocidos de un triángulo rectángulo si conocemos un ángulo y un lado. Esta situación es muy importante y representa una diferencia con respecto al teorema de Pitágoras. Recuerda que en el teorema de Pitágoras requerimos conocer dos lados del triángulo rectángulo para poder calcular el tercer lado. Sin embargo, en las razones trigonométricas basta con conocer la longitud de un lado y conocer un ángulo para poder calcular los lados restantes. Inclusive, si conocemos dos lados, podemos calcular un ángulo. Esa sería la utilidad principal de las razones trigonométricas. Tal y como mencioné, si conocemos dos lados, podemos calcular alguno de los ángulos. E inclusive, pues conociendo uno de los ángulos, podemos calcular el ángulo restante. ¿Por qué? Porque recuerda que podemos aplicar el teorema de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Y si estamos trabajando con un triángulo rectángulo, pues ya sabemos que uno de sus ángulos mide 90. Entonces, a partir de los dos lados que conocemos, calculamos uno de los ángulos agudos y podemos calcular por el teorema de que la suma tiene que dar 180 grados el otro ángulo. Así que iniciamos con la definición de las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es simplemente la división o cociente de las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo. Bien, para el triángulo que tenemos aquí, tomando como referencia a este ángulo, el ángulo alfa, y aquí sí es muy importante identificar cada uno de los catetos y diferenciarlos entre sí. Entonces, si este es el ángulo de referencia, el lado que está enfrente es el cateto opuesto y el lado que está junto al ángulo es el cateto adyacente. Recuerda, el lado más grande representa la hipotenusa. Entonces, la primera razón trigonométrica que tenemos aquí es que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno del ángulo se define como el cociente del cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, la longitud de este lado entre la longitud de este otro lado. Tenemos a continuación la tangente del ángulo que se calcula dividiendo al cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, dividir la longitud de este lado con la longitud de este otro lado. A partir de esta diapositiva tenemos a los recíprocos de las tres razones trigonométricas que ya mencionamos anteriormente. Tenemos a la secante del ángulo alfa que se calcula dividiendo a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La secante es el recíproco del coseno, porque si notas, la secante es dividir al revés a la hipotenusa y al cateto adyacente con respecto al coseno. Es decir, en el coseno el cateto adyacente va arriba y la hipotenusa va abajo. Tenemos a la cosecante. La cosecante se calcula como la hipotenusa sobre el cateto opuesto y es el recíproco del seno. La cotangente se calcula dividiendo al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Es el recíproco de la tangente. Así que de forma resumida, podemos decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa.
el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y aquí tenemos a sus recíprocos. Recíproco del seno es la cosecante, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto. El recíproco del coseno es la secante, que es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y el recíproco de la tangente es la cotangente, que es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. También una herramienta muy importante para resolver problemas que involucren razones trigonométricas es la llamada tabla de ángulos notables, porque esta tabla nos permite deducir el valor de las razones trigonométricas para algunos ángulos sin utilizar una calculadora científica. Vamos a ver cómo deducir estos valores. Los ángulos notables que se manejan de manera más común son 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Vamos a iniciar describiendo a estos. Para calcular el valor del seno, lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente vamos a contar así: 0, 1, 2, 3 y aquí un 4 que ya no está expresado, pero ahorita vamos a ver cómo es que obtenemos el 1. Bien, el siguiente paso es extraer la raíz cuadrada de cada uno de estos números, del 0, del 1, del 2, del 3 y del 4, y luego dividir entre 2. En el caso del seno, es raíz cuadrada de 0, 0. Entre 2 se obtiene 0. Para 30 grados, raíz cuadrada de 1 es 1. Entre 2 nos queda 1/2 o 0.5. Para 45 grados, es raíz cuadrada de 2 entre 2. No nos da como resultado un número entero, así que dejamos expresado como raíz de 2 sobre 2. Para 60 grados sería la raíz cuadrada de 3, que no es exacta, dividida entre 2. Entonces, seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Para 90 grados es raíz cuadrada de 4 entre 2. Pero la raíz cuadrada de 4 es 2 y al dividir entre 2 nos queda 1. Entonces, a partir de estos valores del seno, podemos deducir los valores del coseno. ¿Cómo? Pues contando, pero ahora de manera decreciente. Es decir, vamos a tener los mismos valores que para el seno, pero vamos a comenzar con 1. O sea, 1 primero, luego raíz de 3 sobre 2, luego raíz de 2 sobre 2, luego 1/2, y luego 0. Para la tangente, lo que debemos de hacer es dividir el valor del seno entre el valor del coseno. Si dividimos 0 entre 1, se obtiene 0. Al dividir 1/2 entre la raíz de 3 sobre 2, se obtiene, después de racionalizar, raíz de 3 sobre 3. Para 45 grados, raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2 es 1. Y para 60 grados, pues es raíz de 3 sobre 2 entre 1/2, nos queda raíz de 3. Para 90 grados es 1 entre 0, pero la división entre 0 no está definida. Vamos a representar este resultado como infinito. Bien, esta parte de la tabla de ángulos notables es la que nos ayudará con más frecuencia para resolver a problemas que involucren razones trigonométricas. Observa también que para otros ángulos notables como 120 grados, 135, 150 y 180 grados, pues realmente los valores se repiten, pero en algunos casos cambian de signo. Por ejemplo, en el caso del seno, observa, raíz de 3 sobre 2 se está repitiendo aquí. Raíz de 2 sobre 2 también se repite. También se repite 1/2 y también se repite 0. En este caso, para la función seno, pues los signos no cambian. Pero para la función coseno sí hay cambios. Observa que para 120 grados se repite aquí 1/2, que corresponde a 60, pero aquí va con signo contrario. Para 135 grados se repite el valor de 45 grados con signo contrario. Lo mismo pasa para 150 grados
con el valor correspondiente de 30 y para 180 grados con el valor correspondiente de 0 grados. Entonces, esta tabla, estúdiala, apréndela y sobre todo enfócate a esta parte que tenemos aquí, seno, coseno, tangente y a los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90 para poder resolver problemas de razones trigonométricas. Otra cuestión importante que debes de conocer se refiere a los signos de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes del plano cartesiano. Para ello debemos de relacionar que el signo del seno corresponde con el signo de la y, el signo del coseno con el signo de la x, y para obtener el signo de la tangente dividimos los signos anteriores. Por ejemplo, para el primer caso, el seno es positivo porque la y es positiva, el coseno es positivo porque la x es positiva, y la tangente es positiva porque al dividir más entre más se obtiene más. Podemos decir que en el cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. En el cuadrante 2, el seno es positivo porque la y es positiva. El coseno es negativo porque la x es negativa. Y la tangente es negativa porque más entre menos da menos. Entonces, en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Para el tercer cuadrante, el seno es negativo porque la y es negativa. El coseno es negativo porque la x es negativa. Y la tangente es positiva porque menos entre menos es más. Así que para el tercer cuadrante, la tangente es positiva. Y finalmente para el cuadrante 4, el seno es negativo porque la y es negativa, coseno positivo porque la x es positiva, la tangente es negativa porque menos entre más da menos, así que en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Aquí observa que hay una regla mnemotécnica para recordar qué razones trigonométricas son positivas en los distintos cuadrantes. Todos son positivos en el primer cuadrante. Senan para hacer referencia a que el seno es positivo. Ta para hacer referencia a que la tangente es positiva. Y cos para hacer referencia a que el coseno es positivo. Todos senan ta, cos. Es una reglita para que recuerdes los signos de las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Comenzamos con los ejemplos de la resolución de problemas que involucran razones trigonométricas. Como ejemplo número 1, ¿cuál es el valor del seno de 120 grados? Primero debemos de imaginar en qué cuadrante se ubica el ángulo de 120 grados. Para ello vamos a tomar como referencia el eje X positivo, que es este. Si a partir de aquí medimos 120 grados en este sentido, observa, de aquí para acá son 90. Para cumplir los 120 grados necesitamos 30 grados más y con ello concluimos que nuestro ángulo de 120 grados se ubica en el segundo cuadrante. Pero también, considerando que de aquí para acá son 120 grados, entonces de aquí para acá deben de ser 60 grados. ¿Por qué? Porque todo este ángulo debe de medir 180 grados. Ahora, para encontrar el valor del seno de 120 grados, también podemos recurrir a 60 grados, es decir, solo a los ángulos notables que se ubican entre 0 y 90. Si buscamos 60 grados y leemos en el renglón correspondiente al seno, observamos que el seno de 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, el seno de 120 grados debe de tener el mismo valor, raíz de 3 sobre 2. Pero también recuerda verificar el signo. En el segundo cuadrante, la y es positiva y el signo de la y corresponde con el signo del seno. Por lo tanto, el seno también debe de ser positivo. Entonces, el seno de 120 grados vale raíz de 3 sobre 2, igual que el seno de 60 grados.
Ejemplo 2. Dado el siguiente triángulo, calcula el valor de la tangente del ángulo alfa. Si tomamos al ángulo alfa como referencia, tal y como se muestra aquí en el triángulo, entonces 4 que está enfrente es el cateto opuesto, 3 que está junto al ángulo es el cateto adyacente y el lado más grande es la hipotenusa, que vale 5, que es lo que tenemos representado aquí con lo que te acabo de explicar. Como me piden calcular la tangente requiere del cateto opuesto y del cateto adyacente. Entonces vamos a utilizar cateto opuesto igual a 4 y cateto adyacente igual a 3. Aquí tenemos la definición de la tangente. La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Así que sustituyendo los datos, tangente de alfa es igual al cateto opuesto que vale 4, lo escribimos arriba, y el cateto adyacente que vale 3, lo escribimos abajo. Entonces la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora vamos con el ejemplo número 3. Si seno del ángulo es igual a menos 2/3 y se encuentra en el tercer cuadrante, ¿cuál es el valor del coseno? Bien, vamos a iniciar con esto. Sabemos que el seno del ángulo se calcula dividiendo al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y si esto es igual a menos 2/3, entonces el cateto opuesto vale 2, que es lo que debe de ir arriba, y la hipotenusa vale 3, que es lo que va abajo. Entonces, luego sabemos que el coseno se calcula dividiendo al cateto adyacente entre la hipotenusa. Vamos a requerir de conocer el cateto adyacente y para calcularlo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para el cateto adyacente. La fórmula es cateto adyacente es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Si la hipotenusa vale 3, 3 al cuadrado, menos el opuesto que vale 2, queda 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. 9 menos 4 es 5. Por lo tanto, el coseno llevará raíz cuadrada de 5 arriba, que eso corresponde al cateto adyacente, y llevará el 3 abajo, que eso corresponde a la hipotenusa. Y además, si estamos en el tercer cuadrante que es este, implica que el coseno lleva signo negativo porque la x es negativa. Entonces, el coseno de alfa es igual a menos la raíz cuadrada de 5 sobre 3. El coseno es negativo en el tercer cuadrante. Ejemplo número 4. ¿Cuál es el valor de la incógnita en el triángulo rectángulo mostrado? Bien, tenemos a un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de referencia que mide 30 grados. Tenemos como datos 8 y se solicita calcular x. Así que lo primero que hacemos es identificar los lados que conocemos y el lado que me piden calcular. Con respecto a 30 grados, 8 como está enfrente es el cateto opuesto. Y x representa el lado más grande, entonces x debe de ser la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona tanto al cateto opuesto como la hipotenusa es el seno. Entonces me conviene utilizar el seno de alfa para resolver este problema. El seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Vamos a sustituir los datos. Alfa vale 30 grados, nos queda seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, el cateto opuesto vale 8, que es el que tenemos aquí, sobre la hipotenusa que no conocemos y que representamos como x. Tenemos que despejar x. X como está dividiendo lo vamos a pasar aquí multiplicando, nos queda x, y seno de 30 grados lo vamos a pasar dividiendo. Queda que x es igual a 8 sobre el seno de 30 grados. Ahora, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Recordamos la tabla de ángulos notables y para el seno de 30 grados corresponde un medio. Entonces aquí abajo ponemos un medio. 8 como es entero lo volvemos fracción dividiéndolo entre 1 y al dividir esto entre un medio aplicamos la regla del sándwich.
Se multiplica 8 por 2, queda 16, y 1 por 1 queda 1. Nos queda 16 sobre 1, que es equivalente a 16. Entonces, esto significa que la hipotenusa de este triángulo mide 16. Y ya tenemos el problema resuelto. Ejemplo número 5. Una antena de radio se sujeta mediante un cable de acero de 60 metros de longitud, el cual se ata al suelo formando un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es la altura de la antena? Bien, como parte de la solución tenemos representado aquí el dibujo. Esto que tenemos al centro es la antena y deseamos saber cuál es su altura, que está representada como A minúscula. Aquí tenemos el cable de acero, cuya longitud es de 60 metros, y me dicen que se forma un ángulo de 60 grados con respecto al suelo. Entonces, esta parte es donde apreciamos al triángulo rectángulo. Entonces, con respecto al ángulo de 60 grados, la altura de la antena estaría representando al cateto opuesto, y la longitud del cable, que representa el lado más grande de este triángulo, es la hipotenusa. Nuevamente, voy a calcular cateto opuesto, conociendo la hipotenusa, entonces también me conviene utilizar al seno del ángulo, que se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituyendo los datos, el ángulo mide 60, seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que sería A, entre la hipotenusa, que vale 60 metros. Pero ahora voy a despejar la altura de esta antena de radio. Entonces 60 metros que está dividiendo va a pasar multiplicando al seno. A es igual a 60 metros por seno de 60 grados. 60 metros lo dejamos igual y ahora hay que recordar cuánto vale el seno de 60 grados. A partir de la tabla de ángulos notables, el seno de 60 grados equivale a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Aquí podemos dividir primero, 60 entre 2 queda 30 y la raíz de 3 se pasa. Entonces la altura de esta antena de radio equivale a 30 por raíz de 3 metros.